dar comienzo a este estudio, mis amados hermanos, y es un estudio muy importante. Esperamos que otros más puedan estar llegando, porque vamos a ver en esta noche, ahora cuando desarrollemos el estudio, vamos a darnos cuenta de algo con pruebas allí que usted no puede evadir o no puede ignorar, de que el escenario mundial está listo para el anticristo. Y yo sé que hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué? Bueno, déjenme decirles algo muy importante. Si el escenario mundial está listo para el anticristo, el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, está a la puerta de su casa, puede ocurrir en cualquier momento. Porque hay un versículo que está allí precisamente en la lectura bíblica, donde dice en 2 de Tesalonicenses 2, hablando de cuando el anticristo se manifestara, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, Satanás preparando el camino para la venida de su hijo de perdición, que es el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que impide o lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste somos tú y yo, la iglesia del Señor. Porque lo único que puede impedir que el anticristo, que es una encarnación propia de Satanás y va a tener todo el apoyo de Satanás, porque va a ser su hijo, su creación para deslumbrar al mundo, pues precisamente lo único que puede impedir es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero hay un gran problema. El Espíritu Santo no puede ser quitado porque la promesa de Cristo se cumplió. El Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros para siempre. Así que para que el Espíritu Santo sea quitado y el anticristo pueda venir, ¿qué pasa? La iglesia tiene que ser quitada. Así que esto es muy importante, porque el escenario mundial está preparado, está listo ya para el anticristo. Pero antes que eso suceda, la iglesia va a ser llevada. Algunos están enseñando hoy lo contrario, pero la Biblia nos lo advierte. Lo advirtió el apóstol Pablo, lo advirtió el apóstol Pedro, lo advirtió el propio Señor Jesucristo. Dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Pero el problema es que ya la apostasía está en la iglesia. Y entonces, por lo tanto, su venida está cerca. Les aseguro que lo que van a ver les va a impresionar. Pero quiero decirles algunas cosas antes de comenzar ya con el estudio allí en el PowerPoint y con los videos que tenemos. Y también quiero decirles que ya logramos tener el audio de todo el templo, así que va a escuchar perfectamente bien todo. Así que damos gracias a Dios por haberlo logrado y le damos gracias a nuestro hermano Raulito que nos ayudó con esto. Bueno, quiero decirles algo. La creación de la ONU, que muchos creen fue originada por la prepotencia humana, ha sido y es una pieza clave para el plan profético de Dios. Y vamos a mencionar algunas de ellas ahora y otras en el estudio. Y por eso van a recibir 2 hojas al final, así que no se vayan. 2 hojas que son 2 estudios, unas notas adicionales y el estudio en sí. Pero algunos creen que la creación de la ONU fue por casualidad o fue por la prepotencia humana. No. La ONU ha sido una pieza clave en el plan profético de Dios en el pasado y es una pieza clave en el presente. Tengan presente estas cosas. La mayoría de las resoluciones hechas por la ONU sobre Israel han sido en contra y no a favor, aumentando el antisemitismo en el mundo. Hay un video que usted lo puede buscar, la ONU y Israel, y usted va a ver que la mayoría de las resoluciones ha sido en contra de Israel, aunque Israel ha tenido la verdad de su parte. Pero la mayoría de las resoluciones hechas por la ONU han sido en contra y no a favor de Israel. El ataque futuro, atienda bien, el ataque futuro contra Israel encabezado por Rusia y China, lo más probable es que se discuta y apruebe en la ONU. La ONU no surgió por casualidad. La tan anhelada paz entre la superpotencia e Israel y los países árabes será lograda a través de resoluciones en la ONU. Pero vamos a tener presente o tengamos presente lo que dice la Biblia allí en 1 de Tesalonicenses 5:3. Estoy leyendo lo que escribí en el estudio para que no se me escape ninguna palabra, porque usted lo va a tener. Así que la tan anhelada paz entre la superpotencia, entre Israel y los países árabes, va a ser lograda a través de la ONU. Eso no era posible antes de una fecha que se los voy a decir después. Así que la ONU está en el plan profético de Dios para
pasado, estuvo en el pasado y está en el presente. Así que no piense que la ONU es un origen de poder humano. Sí, fueron los humanos, pero está en el plan profético de Dios, y esto es una clave para que usted pueda entender el estudio. Dice que se van a lograr la paz, va a haber paz en la tierra, pero dice Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, el tiempo de la gran tribulación, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A veces leemos eso y decimos, ay, qué bueno la paz, sí, pero es que la paz que va a lograr el mundo va a ser una paz momentánea, y después va a venir el tiempo de la gran tribulación, y la profecía nos enseña que la paz va a ser lograda precisamente en los primeros 3 años y medio del imperio del anticristo. Es muy posible, y yo digo que es prácticamente seguro, de que a través de la ONU van a elegir al anticristo, porque no se puede nombrar un líder mundial en que la ONU no lo apruebe. Tan sencillo como eso, porque la ONU representa a todas las naciones del mundo. Así que la ONU está incluida en el plan profético de Dios. Así que la ONU, en un momento determinado, que no está muy lejos, va a elegir a ese salvador, a ese que va a salvar el mundo de la crisis. No he oído decir esto, que no hay un líder mundial, que no hay un liderazgo mundial. Bueno, tristemente ese líder que va a aparecer y que va a ser propuesto por la ONU y que va a ser acordado, va a ser tristemente el anticristo. Y les voy a dar una nota, la tienen allí en el estudio. Acuérdense que van a recibir 2 de estos papeles, 2 estudios, uno con notas adicionales y otro parte del estudio. ¿No les parece significativo que dentro de la ONU haya un consejo de seguridad que decide las cosas más importantes, que lo conforman las principales potencias del mundo, y que 2 de ellas sean Rusia y China? Bueno, vamos a ver en el estudio qué parte van a tener Rusia y China en los tiempos del fin. Pero qué coincidencia que dentro del Consejo de Seguridad, que es el que decide las cosas más importantes a nivel mundial, dentro de ellas están 2 potencias muy importantes y muy significativas en el tiempo del fin: Rusia y China. Hermano, cuando veamos las noticias, usted diga, el plan de Dios se está cumpliendo y la venida del Señor está a las puertas. Porque déjame decirle, hace un mes aproximadamente que ya estábamos preparando este estudio. Esta situación que hay ahora con Rusia, con China, con Israel, surgió después. Quizás Dios proveyó esto para que este estudio saliera al aire ahora, para que la gente entendiera lo que está pasando. Porque este estudio va a ponerse en el internet, usted lo va a poder ver y dígaselo a otros. Pero no es significativo eso, que en los 2 de los miembros del Consejo de Seguridad sean Rusia y China. Rusia y China son enemigos acérrimos de Israel, y en el tiempo del fin van a jugar un papel muy importante. Usted va a tener todo esto, así que esperamos que usted después lo pueda compartir con otros y lo pueda ver. Así que vamos ahora a comenzar con el estudio. La creación de la ONU, casualidad o pieza clave para el plan profético de Dios. No fue casualidad, es una pieza clave en el plan profético de Dios. Escuche esto, y usted puede verificarlo, porque si algo me gusta a mí es que lo que usted oye aquí en la iglesia por el pastor, usted lo verifique. Fecha de creación de la ONU, 24 de octubre del año 1945. Teníamos videos, pero no pudimos poner todos los videos por cuestión de tiempo. La creación del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948, que se aprobó en la ONU. No llegó a 3 años, apenas 2 años y medio. Qué coincidencia que la ONU se formó el 24 de mayo de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y que el 14 de mayo de 1948, contra todos los pronósticos, se reconoce el Estado de Israel. Esto no hubiera sido posible de otra forma si no hubiera existido la ONU, por eso que dentro del plan profético de Dios estaba que la ONU existía. Claro, Israel iba a existir de todas maneras, pero Dios usó sus instrumentos humanos. Pero cuando vemos esto, vemos que no hay casualidad. 24, 2 años y medio aproximadamente, 24 de mayo de octubre del 45, la fecha de la creación de la ONU, y el Estado de Israel se acuerda reconocer el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero el reconocimiento de Israel no se reconoció aquí en Hialeah, o no se reconoció en el condado Miami-Dade. Hubo que reconocerlo en la Organización de Naciones Unidas. Y si no hubieran existido, ¿de qué forma hubiera sido? Bueno, quizás de otra, pero entienden cómo el plan profético de Dios es perfecto. Así que tengan eso presente. Renacimiento de Israel y el imperio del anticristo. Ya dimos un estudio acerca del renacimiento de Israel, pero vamos a ver
¿Qué tiene que ver el renacimiento de Israel y el imperio del anticristo? Déjeme decirle, en cuanto a las profecías futuras, Israel es el centro de todas las profecías bíblicas que faltan por cumplirse. Él es el centro. Ahí están las naciones también, ahí está la iglesia. Pero el centro de toda profecía tiene que ver con el, o sea, de estas profecías finales. Es por eso que algunos han llamado a Israel el reloj profético. Lo que pasa en Israel, hermano, estremece al mundo. Y si usted busca en el mapa Israel, Israel es un puntito en el mapa. Pero lo que sucede en Jerusalén estremece a las naciones. ¿Por qué razón? Porque es el pueblo de Dios y de ahí se va a definir lo que va a suceder en estos tiempos finales. Así que vamos a ver el renacimiento de Israel que tiene que ver con el imperio del anticristo. Sin Israel en su tierra no podría comenzar el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué les parece? Así que fíjense que es importante, fíjense cómo Dios obra. Pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial, se organizó la ONU, se declara o se reconoce el Estado de Israel, porque sin Israel en su tierra no podría comenzar el tiempo de la gran tribulación. Hay apoyo bíblico, si hay una clave profética, que le he puesto yo así, clave profética, Daniel 12:7, después usted lo verifica en su palabra, en la Biblia, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso se refiere a 3 años y medio. Todo el mundo coincide, y si usted es un estudioso de la Biblia, lo va a poder comprobar también. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Pero Israel estuvo esparcido por el mundo desde el año 70 hasta el año 1948. Y esto lo he dicho muchas veces, cuando se hablaba de que Israel tenía que regresar a su tierra, eso era, hermanos, se reían de los creyentes, se reían de los cristianos, se burlaban, porque era prácticamente imposible. Pero si no está Israel en su tierra, no puede comenzar el periodo de la gran tribulación, no puede comenzar el imperio del anticristo, y tampoco la iglesia va a ser llevada. Así que fíjense si estamos cerca, porque ya Israel está en su tierra, pero desde el año 1948. Así que sin Israel en su tierra, por eso es importante considerar a Israel en este último tiempo y que tiene que ver con el imperio del anticristo, sin Israel en su tierra no comenzaría el tiempo de la gran tribulación. Ahora yo quiero que ustedes presten atención a esto. A partir de estar Israel en su tierra han sucedido hechos muy importantes que quizás usted pase desapercibido. Hermano, déjeme decirle algo. La esperanza del creyente es que Cristo venga. Porque si Cristo no viene, no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, porque nuestra fe no vale un medio. Porque esa es nuestra esperanza, la resurrección, el vivir en el anhelar el reino eterno de Dios, y está incluida en la oración de los venga a tu reino. Pero a partir de estar Israel en su tierra han sucedido hechos muy importantes. ¿Por qué? Porque Israel es una pieza clave, es el reloj profético de Dios. Dios tiene que ver con Israel, lo fue en el pasado y lo tiene que ver en este tiempo. Para el tiempo del fin, Israel es el centro de la profecía. Comenzaron a formarse los bloques económicos mundiales y de carácter sociopolítico. Y usted dirá, ¿y qué? Bueno, yo le voy a decir qué importancia tiene esto. No había bloques económicos mundiales antes de Israel estar en su tierra. ¿Qué les parece? ¿Descubrimos el agua tibia? No. Eso lo da el que escudriñemos la palabra y la profecía. Ahora van a comenzar a ver videos, así que en silencio vamos a verlo. Mantengan las luces así, porque eso se va a ver perfectamente. Vamos a ver esta parte. Bloques comerciales. Un bloque comercial es una organización internacional, es decir, una asociación conformada por sujetos de derecho internacional público. El derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas basadas en principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros, con el propósito de armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos. El bloque comercial agrupa un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional. Este se define como el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. Cabe destacar que en la mayor parte de los casos, la conformación de bloques comerciales de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países en los bloques comerciales se realizan a partir de la firma de tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede contar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Por ejemplo, los gobernantes
territorio del país, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser bilaterales, es decir, que participan varias regiones, o a darse entre bloques comerciales en formación, que más tarde podrían ser propiamente bloques comerciales. Por último, los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica. La integración económica es el término usado para describir el modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación progresiva de barreras al comercio. Cuando la integración económica aumenta, las barreras al comercio entre mercados disminuyen. Esta acción, que consiste en eliminar las fronteras económicas entre países, resulta parte fundamental para la gestión de los bloques comerciales. Principales bloques comerciales: Unión Europea, NAFTA, Mercosur, Grupo de los 7, Grupo de los 77, Tigres Asiáticos. Unión Europea es la organización supranacional del ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica y política y a reforzar las operaciones de sus Estados miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993. Está integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. NAFTA. El NAFTA es uno de los bloques económicos más distinguidos a nivel mundial, que surgió como financiamiento de los lazos amistosos de 3 países vecinos. Este acuerdo entró en vigencia en el año de 1994 y relaciona a los Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, es decir, Norteamérica en su totalidad. Mercosur, Organización Regional del Espacio Sudamericano, constituida en virtud del Tratado de Asunción de 1991, que constituyó un mercado común entre estos países. Está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Grupo de los 7 es el foro político y económico formado por los 7 países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Nació de un modo informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas, organizadas en la década de 1970. Grupo de los 77, conjuntos de los países en vías de desarrollo y del tercer mundo, creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo económico, promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador. Tigres Asiáticos. Los Tigres Asiáticos del Sudeste Asiático surgieron entre 1945 y 1990 en el contexto de la Guerra Fría. Los principales países que se han desarrollado tan vertiginosamente fueron Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea. Ahora, algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ver después más adelante en el estudio que al final de los tiempos el anticristo va a hacer una alianza con 10 poderes. Antiguamente esto era prácticamente imposible porque las naciones estaban todas independientes. Pero ¿qué ha sucedido a partir de estar Israel en su tierra? Que se han formado bloques económicos. Yo creo, la mayoría de los estudiosos de la Biblia lo creen, y va a ser así, es que para poder hacer una alianza con 10 poderes mundiales, tienen que haber bloques económicos que son económicos y políticos, y no hay barreras de comercios ni de fronteras. Por ejemplo, el presidente se hará una alianza con el presidente de la Unión Europea, con el presidente de Mercosur o con el presidente de NAFTA o del que sea. Es posible, ya hay cerca de o más de 10 bloques. Estos son los principales, son estos 6. Pero al final van a quedar 10 principales, y entonces el anticristo va a poder hacer una alianza con ellos para implantar su reino mundial. Antes de que Israel estuviera en su tierra, esto era prácticamente imposible porque no existía. Todos estos bloques económicos surgieron después de estar Israel en su tierra. Ven cómo Israel es el centro de la profecía para estos últimos tiempos, y a través de toda la historia ha sido el centro porque es el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el surgimiento de la Unión Europea. ¿Por qué el surgimiento de la Unión Europea? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo del fin y con el entierro del anticristo? Vea este documental y préstale atención a lo que vamos a escuchar. Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe en todos los hombres. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio, debemos decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la selección de los programas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos subrayado, dicho multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutos,
absolutamente fundamentales para el directo mundo. Hemos dado el primer paso en construir otro G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos a los que estamos financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial. Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias años avanzados, pero en la historia se han transferido de soberanía libre hasta el nivel de transferencia de es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo, por el consenso, no se resuelven por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia. Y por lo tanto, creo que tenemos mucho que decir en la escala internacional. Bien, yo no sé si ustedes oyeron allí, por favor, estas luces de acá, déjenlas de atrás y estas de acá apáganlas, las de arriba, por favor, ahora cuando pongamos los videos. Déjenlas de atrás encendidas, César, y deja estas de acá apagadas. No, estas apágalas también, pero estas de acá déjalas apagadas y las de atrás déjalas encendidas para que se vean mejor los videos, ¿ok? Apágalas de allá y enciéndelas de atrás. Las del audio tuyo, las del audio, ¿ok? Enciende las del audio y apaga las otras, ¿ok? Así va a ser mejor. Y apágame las de la plataforma. Ahí. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la Unión Europea? Si ustedes se fijaron, algo muy importante que esto de la Unión Europea, así está mejor. ¿Qué pasaba? Que la Unión Europea dice que es como un laboratorio para el gobierno mundial. Muy bien. Él decía que los países de la Unión Europea han cedido su soberanía voluntariamente. Escuche esto, voluntariamente. Como una forma extraordinaria e increíble, los países han cedido su soberanía a un Parlamento Europeo. Bueno, déjeme decirle, a la luz de la Biblia, en Europa va a estar el comando, por decirlo de alguna forma, el comando general del imperio del anticristo. Porque acuérdense que en Europa estuvo el antiguo imperio romano, y de ese imperio romano, que es lo que le sigue, y vamos a ver más adelante, es a lo que le sigue a las piernas, los pies. De los pies proviene el reino del anticristo. Casualidad no, eso es exactitud del plan profético de Dios. Así que como hemos visto, Dios mueve todas las fichas increíblemente, porque ¿quién iba a decir que la gente iba a ceder su soberanía, iba a ceder su moneda a una institución como la Unión Europea, que ya por cierto tiene 27 países y se siguen añadiendo, pero tienen que regirse sus leyes por lo que acuerde el Parlamento Europeo? Algo parecido a lo que hacía el Imperio Romano en su tiempo. Y vamos a ver, como cuando sigamos el estudio, que el anticristo es una prolongación de lo que era el Imperio Romano, porque las piernas, que era el Imperio Romano, continúan en los pies, y en los pies que están los 10 es el Imperio del Anticristo, y esos 10 dedos simboliza que el Anticristo haría una alianza con 10 poderes. Así que todo encaja bien, no es casualidad, mi amado hermano, es profecía bíblica, y la profecía bíblica es historia que ocurre, dicha con antelación, porque está dicha por el Dios que sabe el futuro y que lo controla. Así que vamos a ver ahora qué tiene que ver el renacimiento de las antiguas potencias de Rusia y China, porque hasta hace unos años esto no era posible, pero hay un resurgimiento de las antiguas potencias de Rusia y China que tendrán un papel protagónico en el tiempo del futuro. Vamos a ver este video. Parece que China tiene sus propios planes para contrarrestar el giro estratégico de seguridad en la región Asia-Pacífico de Estados Unidos. El domingo 24 de marzo, los ministros de Defensa de China y Rusia se reunieron para discutir intercambios militares bilaterales. Esto luego de informes sobre los planes de Estados Unidos y Japón para un ataque militar conjunto si China invade las islas de Aoyu o Senkaku en disputa en el mar oriental de China. Rusia fue la primera escala de la gira internacional del líder chino Xi Jinping.
En su visita, las dos partes llegaron a varios acuerdos sobre lazos militares, según el ministro chino de Defensa Zhang Wenkan. También acordaron aumentar el suministro de petróleo ruso a China. Los dos países históricamente se encontraron a menudo en desacuerdo, pero en los últimos años ambos han votado en líneas similares sobre espinosos problemas internacionales como Siria e Irán. Han aumentado los temores de que el papel de Estados Unidos en Asia está provocando el desarrollo de un bloque geopolítico anti-estadounidense en la región. Bueno, déjenme decirles algo. No es un secreto que el bloque de la antigua Unión Soviética se destruyó, pero quedó Rusia. Y Rusia ahora ha tomado un papel más protagónico en el escenario mundial, en el sentido de que es una economía fuerte, mantiene todo su armamento. China es una potencia militar igual que Rusia, a nivel de Estados Unidos igual, pero también es una potencia económica. ¿No les llama la atención a ustedes que ahora China y Rusia están prácticamente influyendo en el mundo entero? Por ejemplo, Rusia con su influencia y su poder en Irán y en los países árabes y conjuntamente China. Pero China tiene un poder económico tal que los Estados Unidos sin China se va a picar. Yo no sé si usted ha pensado en eso. La economía china se ha tragado el mundo entero. Y yo no sé si usted sabe esto, pero yo le voy a poner esta tarea porque yo lo he visto en internet y lo he investigado en las noticias. La mayor cantidad de bonos del tesoro, ¿saben quién los ha comprado? China. China tiene prácticamente el capital de Estados Unidos en sus manos. Parece algo allí paradójico que a usted no le gusta escuchar, porque analice la profecía. ¿Qué papel jugará Estados Unidos al final de los tiempos? Se va a diluir como una nación más. Pero estas potencias de Rusia y China sí van a tener un papel protagónico en el tiempo del fin. Y precisamente por eso es que van en aumento y tristemente, hermanos, nuestro país va en declive. Dependemos más de la economía china ahora nosotros que lo que dependían las naciones que estaban por debajo de nosotros de Estados Unidos. Usted va ahora, vaya a una tienda, vaya a comprarse equipos electrónicos, vaya a comprar cualquier cosa y se va a dar cuenta de esto. Más del 80% de lo que usted compra es de fabricación china. Tienen un mercado extraordinario. ¿Sabían ustedes que China es la economía de más alto crecimiento en el mundo? Tienen una gran pobreza en una parte de China, por supuesto, pero es la de mayor crecimiento. Los edificios, hay la mayor cantidad de construcción de edificios en el mundo se está haciendo en China. Están importando el hierro, están dejando sin hierro a otra gente. Y están comprando materia prima y están acumulando. Y están ahora, oí un documental, usted verifica por internet porque no quiero decir nada que usted no pueda verificar. Yo lo leí. China no se sabe por qué está fabricando, ya la tiene en construcción, una gran ciudad con todos los equipamientos para que vivan millones de personas. La tiene con todo preparado y está deshabitada. ¿Cuál es el plan que tiene China? No sabemos. Pero lo que yo quiero decirles es que China y Rusia tienen un papel muy significativo en el tiempo del fin. Porque ustedes habrán oído de la guerra de Gog y Magog. Bueno, todo coincide que Rusia va a tener un papel protagónico porque se cree que Gog y Magog